Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de disfrutar a través de nuestros distinguidos invitados sus experiencias, trayectorias profesionales, carreras que han tenido en las diversas áreas y sobre todo, pues todo su valor agregado que nos aporta al participar a través de entrevistas. Gracias a todos por estar conectados. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook a través de Soy Francisco Duarte y también a través de Instagram igualmente por Soy Francisco Duarte. Esta transmisión de esta entrevista será también será colgada, será establecida en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Proactívate, así que podrán disfrutarla a partir de esta misma tarde, ¿no? Bueno, hoy es un día especial, doblemente especial. Felicitamos a todas las mujeres a nivel mundial por este Día Internacional de la Mujer. Pues somos bendecidos al tener a este género con nosotros y realmente destacamos pues toda su enorme contribución y además les deseamos las mejores bendiciones desde acá, desde este espacio de Proactívate, ¿no? El hecho de tener una camisa rosada el día de hoy, pues tiene que ver con esa necesidad empática de poder entrar a celebrar este maravilloso Día Internacional de la Mujer. A todas las mujeres también allá en los Emiratos Árabes Unidos, nuestras felicitaciones y nuestras también palabras de reconocimiento. Bueno, el invitado de hoy es una persona que yo calificaría como una persona versátil y volcánica, porque cuando he conversado con él, tiene el pensamiento, va a una velocidad más rápida que su verbalización, ¿no? Tiene muchas ideas, tiene muchas propuestas, tiene tanta experiencia ya en su camino profesional y personal que realmente es un mundo de posibilidades y es un mundo realmente de historias y de anécdotas súper importantes en su trayectoria. Él es Jairo Lugo Ocando y así lo defino como un ser versátil, volcánico. Es decano y docente de la Facultad de Comunicación, lo que pudiéramos llamar de periodismo, a nivel de la Universidad de Chariat en Emiratos Árabes Unidos. Es un PhD de la Universidad de Sussex en Inglaterra, periodista de la Universidad del Zulia en Venezuela y pues toda una persona que ha tenido una experiencia maravillosa, ¿no? En distintos contextos y en distintos países, ¿no? Por ejemplo, es comentarista habitual de Al Jazeera, que es en la estación, como ustedes saben, televisiva más importante en el mundo árabe. Es cofundador y vicepresidente de Golfo Radio, que me llama mucho la atención. Es la única estación de radio en Qatar, pues la primera estación de radio abierta en español y en portugués en el Medio Oriente. Así que por esa razón, pues considero a Jairo como una persona sumamente versátil y el día de hoy hemos decidido pues conversar sobre un tema que nos parece fascinante y tiene que ver con el tema de cómo emprender hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es el cambio que necesitamos dar o cuál es el cambio educativo necesario para poder emprender hacia el futuro? Bienvenido, Jairo Lugo Ocando, a Proactívate. Un privilegio para nosotros tenerte el día de hoy. Gracias Francisco, y gracias por las palabras tan bonitas en la presentación. Y bueno, aquí estamos abiertos para conversar. Así sea la distancia. Gracias, Jairo. Bueno, justamente decimos que hay un cambio educativo que es necesario y te diría, ¿cómo escribirías tú ese cambio educativo necesario para el emprendimiento del futuro? Bueno, lo primero que hay que ver es cómo ha cambiado el mundo. La gente de nuestra edad, en nuestra juventud, cuando querías hablar con alguien por teléfono, tenías que esperar a que llegaras a tu casa o a la oficina, ¿no?
era impensable que ibas a tomar el teléfono durante el carro o que ibas a leer las noticias en el carro. Y el mundo en el cual nosotros educábamos eran para industrias muy estables, donde tú te preparabas. Yo, por ejemplo, estudié en el bachillerato fotomecánica, una industria que no existe ya. Y entre las tecnologías disruptivas y los cambios en la sociedad, nos enfrentamos hoy a un mundo que es cambiante constantemente de forma estructural y donde los sistemas educativos tradicionales están exhaustos hoy en día, es decir, requieren, no satisfacen realmente las necesidades cambiantes del mundo. Entonces, lo que son las estructuras, seguimos con las mismas estructuras tradicionales, burocráticas, de universidades, de colegios, de liceos, donde seguimos anclados a formas tradicionales de enseñanza que ya no responden realmente, ya no satisfacen las edades cambiantes del mercado. Seguimos preparando en muchos casos una política que nos hacemos a nivel de las universidades, pero es válida para todos los niveles educativos. Seguimos preparando de una forma estática cuando es un mundo dinámico. Y eso lo digo desde el punto de vista general y muy específico. Pues carreras como la que yo estudié, como periodismo, yo estudié periodismo impreso. Es decir, estudié para ser periodista de periódico, un área que está agonizando y la cual... Entonces, la educación tiene que primero reconocer cuáles son las destrezas, habilidades necesarias, cuáles son las destrezas y habilidades que son transferibles y que deben ser transferibles, pero la función principal de la educación es convertir al individuo en un ser que aprenda para el resto de su vida, es decir, en motivarle la curiosidad, en crearle las condiciones de que pueda aprender y que sepa cómo usar tanto las plataformas tecnológicas como el mundo real para aprender constantemente y para adaptarse a los cambios. Y eso es válido en la ingeniería, en la medicina, en todas las ramas. Yo pongo siempre un ejemplo, que es en la medicina, donde, por ejemplo, como se hacen las vacunas hoy en día, que lo vimos con el COVID, es una tecnología RNA que es totalmente diferente a las vacunas tradicionales. Es decir, que hasta los médicos tienen que reaprender su conexión con cómo se conectan con la medicina constantemente. Y eso se aplica a todas las áreas. Claro. ¿Y cuáles crees tú que son entonces esas tendencias actuales para el emprendimiento del futuro? ¿Dónde visualizas tú que son esas o cuáles son esas principales tendencias? Yo comenzaría por decir que el emprendimiento en sí es una cultura que debe ser inculcada a nivel educativo. Nosotros, en el siglo XX y hasta la primera década del siglo XXI, las instituciones educativas se dedicaron exclusivamente a entrenar empleados, a crear empleados. Tú estudiabas comunicación social, y tú decías, yo voy a ser algún día periodista y voy a poner mi currículum en un periódico, en una televisora, y voy a conseguir un trabajo y ahí me jubilo. Sí. Eso ya no es posible. Primero porque el sistema mediático se ha transformado radicalmente y la necesidad ahora es de crear emprendedores que creen espacios propios, sustentables, sostenibles, y eso se tiene que inculcar, es una cultura, es todo, no es solamente proveer la destreza y la enseñanza, pero también el cambio cultural, es decir, que la gente, una cuestión, por cierto, por ejemplo, yo soy venezolano, en Venezuela tuvimos una cultura desde los 50 hasta, y se enfatizó, porque no se puede decir solamente que es con este régimen que se hizo desde antes, antiempresarial. Donde hacer dinero, donde crear empresas se veía como algo malo, como un pecado, y el emprendimiento se castigaba públicamente, donde se demonizaba, se ponían como demonios los emprendedores. Yo creo que en todas las sociedades uno de los grandes cambios es inculcar esa filosofía del emprendimiento. Un emprendimiento que está sumamente ligado al aprendizaje. Yo creo que hay dos cambios muy necesarios. Las universidades y los centros educativos en todos los niveles tienen que ser más emprendedores
y las organizaciones empresariales tienen que aprender a ser más educativas. O como decía aquella, el Quijote tiene que ser más Sancho Panza y Sancho Panza tiene que ser un poco más el Quijote. Así es, muy bien, excelente. ¿Y qué es lo que, en tu opinión, Jairo, y con toda la trayectoria profesional que tú has tenido, ¿no? Maravillosa y tan diversa, qué es lo que motiva o qué puede motivar a la gente a emprender hoy? Mira, primero hay que buscar dos factores fundamentales que los sistemas educativos son excelentes en aniquilar, en matar, en destruir, que son la inspiración y la creatividad, ¿no? Importante lo que acabas de decir. Eso, en los sistemas educativos, y yo soy parte de los sistemas educativos, soy decano en una facultad, tenemos esa costumbre malévola de crear sistemas que atentan contra la creatividad y que atentan contra la creatividad y que atentan con ese espíritu que se necesita para los emprendedores. Y ahí es donde una de las cosas que tenemos que corregir. Fíjate cómo están diseñados los salones de clase. Pues esta disyuntiva siempre ha existido. Tú vienes de un proceso, cuando los individuos vienen del preescolar o kindergarten, como lo solemos llamar por los alemanes, y ese kindergarten era el mejor sistema educativo que se tenía, porque era un sistema donde los niños aprendían jugando, donde las experiencias eran divertidas y donde lo que ellos aprendían se les quedaba el resto de la vida. Y de pronto cuando el niño pasaba al primer grado, lo ponían en un salón como un castigo al maestro, hablándole 2 horas, que es un castigo para el maestro y para los niños. Y le empezabas a vomitar todo ese conocimiento sin saber si eso era relevante o interesante para el niño. Ese sistema lo hemos reproducido en la secundaria y en las universidades. Hay sí un movimiento universitario muy grande a nivel mundial que ha reconocido este problema. No es fácil porque las burocracias toman vida propia y las costumbres se anclan en la conciencia colectiva, donde se quiere transformar tanto el aula de clase como la forma que enseñamos, ¿no? Y hemos dicho varias veces que hay que transformar la enseñanza. Uno, como dije, para incentivar la creatividad, que es muy importante, el emprendimiento, que la gente no tenga miedo a equivocarse. Por ejemplo, el sistema educativo que hace, te hace un examen. ¿Y qué es el examen? Básicamente un condicionamiento para que le tengas miedo al fracaso y al riesgo. ¿Me explico? Y ese es el sistema educativo que tenemos y se sigue imponiendo. Entonces, yo tenía la conversación con mi rector el otro día, con el doctor Hamid, es un profesor de astronomía, uno de los grandes astrónomos del mundo árabe, y él me decía, no, es que tenemos que cambiar diferente. Entonces, yo le decía, bueno, entonces no hagamos, por ejemplo, exámenes. No, pero ¿cómo no vamos a hacer exámenes? Bueno, si usted quiere cambiar la educación, no podemos seguir con los mismos sistemas de evaluación, porque el examen es el instrumento preferido para matar la creatividad, para matar el sentido de riesgo, porque el muchacho va o la muchacha va a estudiar para pasar el examen, no para aprender. Claro. Entonces, ahí en los distintos niveles, los sistemas educativos tienen que reevaluarse. También la forma de enseñanza. ¿Qué es la forma de enseñanza? Yo le digo a los estudiantes, por ejemplo, cuando tengo, le digo, ¿cómo es posible que cuando ustedes hoy ahorita en este salón, ustedes recuerdan perfectamente lo que el amiguito de ustedes o la amiguita de ustedes le dijo cuando usted tenía 12 años? El niñito que tenía 12 años te dijo algo y tú te acuerdas perfectamente de todas las palabras que te dijo. Ahora tienes 20 años y te acuerdas de todo lo que te dijo. Pero si yo te enseñamos en tu salón, la semana pasada no te acuerdas de nada. Claro. ¿Por qué? Porque la actitud y el sistema que hemos impuesto para la enseñanza, para lo que llamamos el delivery, para la pedagogía, es un sistema que incentiva a la memorización, a la automatización, a la falta de creatividad, a la falta de iniciativa, porque vas a decir lo que te dicen las reglas para poder pasar. Y es un sistema funcionalista, pero no creativo, no incentiva la autonomía, no incentiva la creación de conocimiento nuevo, incentiva básicamente la repetición y la reproducción del conocimiento. Claro, y yo estoy totalmente totalmente de acuerdo y suscribo lo que tú planteas, Jairo, porque también en mi rol como docente universitario, pues vivo
cotidianamente esto que planteas y la gran resistencia todavía del mundo académico a asumir nuevas formas, ¿no? Y el mundo corporativo igualmente, ¿no? Ahora, entonces, escuchándote y haciendo parte pues de esta afirmación que tú haces, ¿qué tipo de habilidades o cuáles serían esos pasos que hay que dar para fomentar justamente la creatividad y la innovación en el mundo educativo del futuro? Bueno, primero yo diría que ¿de dónde viene la creatividad? La creatividad viene, ¿cómo es? La necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? La primera cuestión es que el sistema educativo tiene que volcarse más hacia la solución del problema. Es decir, de que el salón de clase se aprenda a través de solventar tal problema. Como hacíamos en el kindergarten, como hacíamos en el preescolar. Te daban unos bloques y tú veías dónde metías el bloque. ¿En cuál es el hueco? Entonces tú aprendías resolviendo problemas. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, después pasábamos al primer grado, donde en vez de resolver el problema, el maestro te daba todas las soluciones y te las tenías que aprender. Esta es la solución. No todos los problemas. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ni todos los problemas tienen la misma solución, ni todas las soluciones son válidas para todos los problemas. Eso aplica incluso a la matemática. Incluso la matemática. ¿Cuántas veces no sacamos una mala nota cuando estábamos en el colegio? Porque el profesor nos decía, bueno, tienes el resultado correcto, pero la fórmula la tienes mala. Y bueno, ¿cómo es esto? Así es. Nos pasó a todos. Claro, porque teníamos que hacer la fórmula que el profesor docente se sabía. Pues. Que se sabía, no la forma de resolverlo nosotros. Entonces, de una vez el muchacho o la muchacha le cogía animadversión a la matemática, ya por allí. ¿Me explico? Porque en vez de buscarle la forma más, yo le digo, por ejemplo, mucho a mis profesores y a mi personal docente, yo les digo, mira, a mí me encanta la gente perezosa. Me dice, profesor, ¿cómo que si nosotros trabajamos tanto? ¿Cómo que? Es que el perezoso inteligente, a mí me gustan los perezosos inteligentes, porque el perezoso inteligente siempre va a buscar la forma más eficiente y fácil de hacer las cosas. Claro. ¿No? Entonces, parte del sistema educativo tiene que incentivar a buscar a la gente a que busque las soluciones de la manera más eficiente, más cómoda, con menos, porque ahí está, por ejemplo, el principio utilitario de la filosofía utilitaria, es decir, maximizar el placer y minimizar el castigo, el dolor. Y ahí está, es que eso lo hacíamos en el kindergarten, eso lo hacíamos en el preescolar, pero lo violábamos después cuando subíamos al preescolar. ¿Qué tenemos que incentivar nosotros? Primero que todo, un sistema educativo orientado a la solución de problemas. Porque cuando aprendemos a aprender, solucionar problemas, repito eso, cuando aprendemos a aprender a solucionar problemas, todos los problemas van a tener solución. Y seas ingeniero, seas médico, seas odontólogo, seas astrónomo, siempre va a ser eso. Ahora, si nosotros le decimos al estudiante, esta es la solución y esta es la fórmula que tú tienes que seguir para seguir. Y si tienes este producto, tiene que ser por esta vía que yo te estoy diciendo. ¿Qué estamos incentivando allí? La creación de un paradigma estático donde no le va a permitir a ver al muchacho o a la muchacha más allá de las soluciones preconcebidas que se le dan. ¿Y qué pasa? Que en ese momento no ves las posibilidades, el abanico de posibilidades que no te aparecen en tu radar. Yo cito dos casos muy famosos en la literatura. Una, Nassim, con el libro El Cisne Negro, que ustedes lo habrán escuchado, el libro El Cisne Negro, donde la gente en Europa nunca se esperaba que hubiesen cisne negro, porque todos los cines que ellos conocían eran blancos, hasta que llegaron a Australia y vieron un cisne negro y nadie tenía la capacidad de ver un cisne negro porque no estaba en el paradigma que ellos estaban establecidos. Y ese paradigma, esos paradigmas rígidos, lo que hacemos con el sistema educativo es reforzarlo. Y de allí que tenemos casi siempre que se rompe los paradigmas, es por lo general gente que está fuera del campo de especialización. Eso lo dice Thomas Kuhn en la revolución en la revolución científica, en su libro sobre la revolución científica, donde, por ejemplo, los grandes descubrimientos en física los han hecho los químicos y los grandes descubrimientos en química los han hecho los biólogos.
porque no siguen el mismo paradigma de los demás. Correcto. Y eso No nos está pasa a nosotros en la empresa. Exacto. Tú fíjate que las empresas, fíjate lo que pasa en las empresas. Hay casos famosos, uno de los casos que me pareció más interesante fue una empresa donde le llegó uno de sus ingenieros con un invento, una fotografía en blanco y negro que se aplicaba en papel. Y la empresa que era Kodak dijo, no, eso no nos sirve, ya nosotros tenemos fotografía que es mucho mejor, que es en colores, ¿para qué vamos a querer? El hombre le dijo, bueno, si me dan la patente yo me voy y tal, denme la patente. Él fue con la patente, se la vendió a la Xerox y hoy en día es uno de los grandes multimillonarios esa familia porque es la fotocopiadora. ¿Me explico? Pero porque Kodak ¿dónde está? Quebrada. Kodak está quebrada. ¿Por qué? Porque no vieron, porque los sistemas educativos, por eso dije, aquí, ojo, yo soy muy crítico con nuestras universidades donde estoy, pero igualmente soy crítico con las empresas. Yo dije, las empresas tienen que transformarse en sistema educativo donde los empleados no tengan miedo a cometer errores, donde los sistemas premien la creatividad, incentiven el riesgo y incentiven el cambio. Hoy en día, la mayoría de las empresas no siguen eso. Porque cuando una empresa es exitosa, se aferra al paradigma porque es lo que sabemos que da resultados y se estanca allí y se queda allí. ¿Y qué tipo, Jairo, exactamente, pues este comportamiento que vemos que lejos de incentivar la creatividad e innovación, pues lo que hacen es restringirla? Todo emprendimiento requiere también un apoyo a nivel de inversión. ¿Cómo dirías tú, cuáles son las perspectivas que tú ves y que has incluso tú mismo utilizado para poder lograr inversores, financiamiento para nuevos emprendimientos y sobre todo en emprendimientos del futuro? ¿Cómo ves tú ese panorama en cuanto a la posibilidad de que los inversores o dónde están esas fuentes de inversión, en tu opinión, que pueden resultar útiles a la hora de que un emprendedor pueda iniciar un negocio? Esa es una pregunta interesante. Te comento, por ejemplo, nosotros estamos lanzando ahora en septiembre de este año una nueva maestría que se llama Media Entrepreneurship and Digital Innovation, una maestría en emprendimiento mediático y transformación digital. La estamos lanzando con la Ciudad de Medios de Sharjah y con la Universidad de Barcelona en España. Es una maestría única donde el estudiante hace la maestría durante los 2 años, pero en vez de proveer una tesis de grado al final, crea una empresa. Y la empresa la va a crear en una zona franca y donde se le da gratis los servicios de oficina, donde hay constantemente grupos de inversionistas ángeles ligados a la maestría y donde los muchachos y las muchachas van a crear empresas con eso. Pero uno de los problemas que nosotros detectamos antes de lanzar esa maestría, porque hicimos un estudio de mercado y trabajamos allí, fue este problema que tú estabas diciendo, que es la inversión de capital. La realidad es que una de cada 5 empresas nuevas, mediáticas, logra sobrevivir el primer año. Y solo una de cada 10 sobrevive los primeros 3 años. Entonces nosotros para maximizar las posibilidades de supervivencia, creamos lo que se llama un centro de aceleración de inversión. El proceso de aceleración de inversión lo que hace es que determina las ideas, y es una de las cosas educativas que se pueden hacer, es determinar las ideas que tienen mayor viabilidad. Y en vez de lanzar todas las ideas y dejar que ver cuál es la que sobrevive el mercado, se hace un conjunto de ideas y se ponen en clúster para que las ideas en grupo avancen y se aceleren. Entonces, en ese caso, primero, logras que inversionistas, que la inversión sea mayor en conjunto para un grupo de empresitas pequeñas. Segundo, que se pueden canibalizar entre ellas. Por ejemplo, si una empresa pequeña desaparece, los socios de esa que desaparece se pueden unir a otra porque es parte del mismo consorcio. Tercero, es más fácil para ellos obtener financiamiento para eso. Hay que ser muy claro, o sea, yo creo en el mercado, como habrás visto, yo creo en la libre empresa, pero el Estado tiene un rol muy importante para incentivar. Se tienen que crear
sistemas de financiamiento. Yo voy a hacer un hereje aquí porque hubo ideas de este gobierno, del gobierno en Venezuela de Chávez, voy a hablar de Chávez, donde se crearon el Banco de la Mujer, el Banco... En principio, esas ideas no eran malas. Lo que estuvo muy malo fue la politización que se dio y la forma en que se dio y la corrupción que se dio. Pero el crear fondos de financiamiento para incentivar eso, es muy importante, donde el Estado puede crear un fondo de financiamiento. Aquí en Char ya los tenemos, son pequeños, son medianos, son grandes, y muchas veces compensan con los privados. Es decir, si tú eres un inversionista privado y tienes, digamos, $20,000 para poner en una empresa nueva, el Estado te da otros 20,000. Ya. ¿Me explico? Sí, y a sí, cambio se pide un porcentaje de la empresa y con un contrato muy específico que a la final de un tiempo determinado, si la empresa da resultados, pues simplemente las acciones del Estado se venden y con eso se reinvierte en el fondo de inversiones. Eso aquí está muy bien administrado, es muy transparente, son cosas así. La otra forma, por supuesto, son crear fondos de inversionistas. O sea, vamos a estar claros, o sea, la gente puso no miles, billones de dólares en unas monedas de juguetes que no existen de monopolio, de los cryptocurrency. Sí. Yo en principio que la gente haga el dinero con lo que quiere y mucha gente hizo mucho dinero con la especulación. Pero esto es un dinero, o sea, vamos a pensarlo, o sea, es un dinero que no existe, que se le ocurrió a una persona decir, yo voy a tener, voy a crear una moneda mía con el blockchain y yo te la... Mira, es una locura. Vamos a hablar, eso no está respaldado por nada y bueno, vimos lo que pasó y tal. O incluso monedas exitosas como el Bitcoin, pues han perdido mucho. Si tú me dices que tú logras convencer a la gente de meter dinero en esa locura, ¿cómo no vamos a convencer a la gente de meter dinero en proyectos que están más viables, que están bien estudiados, que son más sólidos? Ahora, no podemos meter dinero, los inversionistas no pueden meter dinero en empresas que no tienen plan de mercado, plan de administración, escenarios de proyección. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer mucho. Yo tuve la dicha y la honra de haber trabajado en la Cámara de Comercio de Maracaibo hace muchos años, a principios de los años 90, que fue cuando Adrián y yo nos conocimos, ¿no? En esa época. ¿Y qué se hacía allá? Se hizo el programa con el Banco Interamericano de Desarrollo de la microempresa. Y yo recuerdo que la gran diferencia entre las microempresas de éxito y las microempresas que fracasaban no era el dinero que se le invertía, era la preparación y la educación que se le daba a los microempresarios. Muchas veces el microempresario lo que necesitaba era saber manejar sus libros de contabilidad, la diferencia entre debe y haber, cómo hacer un póster para vender su producto, qué mercados. Eso era más y mucho más útil para el microempresario que el dinero que tú le dabas. Claro, y conocer las facilidades, Jairo, porque el otro tema está en justamente ahí, efectivamente, grandes posibilidades y grandes facilidades incluso, pero no son conocidas y ni las universidades se ocupan de promover esto, ni el mundo corporativo tampoco, al parecer, está dispuesto a hacerlo, digamos, promover. O sea, yo escucho o veo muy pocos eventos que tengan que ver con brindar esas facilidades, y pongo solamente como ejemplo aquí mismo en la ciudad donde resido, que es en la ciudad de Miami. La zona franca de Miami es totalmente desconocida para el mundo empresarial, digo, en general, y para los emprendedores, ¿no? Y hay que ver lo que una zona franca, libre de impuestos, ¿verdad?, que puede generar una oportunidad para que ese empresario que necesita vender sus productos acá en Estados Unidos o en cualquier otro país pueda utilizar esas facilidades y poder ir apalancarse e ir potenciando su negocio, ¿no? Aquí en el chat, Jair Cerrada, que es uno de los consultores y coach de Proactive, te formó una pregunta y yo quisiera que Jair formularla directamente. Adelante, Jair. Gracias, Francisco. Jairo, te sugiero enormemente una mirada a la lectura del último libro de Rafael Echeverría, El giro de la mirada, donde él habla de la obsolescencia. Y me preocupa enormemente porque él dice en el libro que la vigencia de nuestras competencias se acortan peligrosamente. Entonces, el cambio lo encontramos precisamente en esa obsolescencia.
Hoy casi todos estamos obsolescentes de alguna manera, en algún conocimiento. No te quiero decir en la educación, porque el cambio va mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Entonces, desde esa mirada, ¿cuál es el mayor desafío del cambio frente a este escenario, Jairo? Yo voy a decir una cosa quizás que no esté de acuerdo. No he leído el libro de Echeverría, lo voy a buscar sobre la obsolescencia. Pero yo creo que también tenemos que ver que la obsolescencia no es mala de por sí. Hay conocimiento residual obsoleto que es muy importante. Yo ayer en la mañana, en mi clase, yo doy una clase en la mañana, temprano a las 8 de la mañana, y yo estaba enseñando a Aristóteles, las técnicas de retórica de Aristóteles, estos pasos en logos, que se escribió hace más de 2000 y tantos años en la antigua Grecia. Y ese es un conocimiento que, visto hoy en día con los cambios tecnológicos, el TikTok, las redes sociales, etcétera, pareciese obsoleto, pero que en realidad ese conocimiento residual permite todavía persuadir a través de las redes, crear narrativas importantes y en ese sentido. Yo sigo diciendo, insisto, que por ejemplo en mi área de comunicación, la tecnología más importante que hoy en día tienen mis estudiantes es saber escribir bien, a pesar de toda la tecnología. Entonces, cuando hablamos de obsolescencia, no necesariamente tenemos que decir que lo obsoleto no es útil. Lo obsoleto es obsoleto porque no resuelve el problema de ese momento, pero no significa que eso no siga siendo útil para determinados escenarios. El problema de la obsolescencia, además, aplica a todo. Yo recuerdo en los años 90, cuando empezaron a venir el desktop publishing, y la gente empezó a aprender Quark y Photoshop. Bueno, los primeros que hacían eso les pagaban un dineral, porque era un grupo privilegiado. De pronto todo el mundo lo aprendió a hacer y ¡pum! Eso ya cayó desuso. Hoy en día tenemos programas como ChatGPT o Lotero.ai, donde los estudiantes pueden escribir, no los escriben ellos, los escriben la inteligencia artificial. ¿Significa eso que el conocimiento de escribir un ensayo es obsoleto? No, porque la necesidad, la forma de enseñar a estudiantes a pensar sigue siendo esa, de escribir ensayos, de leer un libro tradicional y de escribir un ensayo tradicional. Es una destreza quizás obsoleta para la dinámica de hoy en día, pero igualmente importante para el estudiante. Una de las cosas que tenemos que evitar mucho es esto: pensar que la educación solo tiene la función de crear emprendimiento y trabajo. La educación tiene otra función también, que es crear seres humanos, que es hacer que la gente crezca, porque parte de ser buen trabajador, parte de ser buen empresario, es comprender, hacer empatía, entender el mundo, y de ahí que hay una parte importante de ese conocimiento obsoleto, y yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijiste, es un conocimiento obsoleto, pero que por ser obsoleto no necesariamente deja de ser útil. Claro. Gracias, Jairo, por tu respuesta. Valeria Duarte tiene la mano levantada. Adelante, Valeria. Ok, hola, quería hacer una pregunta. Anteriormente mencionaron que se está desarrollando un método educativo diferente al tradicional a nivel global. Muchas personas no les gusta el cambio, o las entidades tradicionales pueden no gustarles este nuevo método. Entonces, ¿cómo han podido convencer a estas entidades educativas a cambiar sus métodos educativos que han estado presentes por décadas? Francisco, no sé cómo estamos de tiempo, pero si se me permite, puedo contar un chiste para responder esa pregunta. Ok, adelante. Voy a hacerlo trato de hacer el chiste muy corto, donde en una aldea de gente primitiva y tal,
se comía ¿cómo se llaman? Los cochinos estos salvajes, los cerdos salvajes. Los jabalíes, los jabalíes. Los jabalíes, y se los comían crudos. Hasta un día que hay un incendio, de un rayo, hace un incendio y mata muchos jabalíes y los cocina. La gente, en vez de dejarlo, se los come y se cóchele. Es mejor comérselos cocinados. Empiezan entonces a desarrollar técnicas para eso. Esas técnicas se desarrollan, se convierten en escuela. Después desarrollan una universidad donde tenían facultad de la cochinología, del jabalí, la otra facultad de la incendiología, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un profesor y dijo, mira, le llegó al rector, ya no necesitamos nada de esto. Acabo de inventar algo que se llama la parrilla. Tú pones el carbón aquí, cocina y ya no puedes votar a todo el mundo. Bueno, ese fue el último día que la gente vio al profesor. Desapareció. Lo desaparecieron. Entonces, yo pongo ese chiste porque las universidades somos burocracia, donde muchas veces establecemos espacios de enseñanza, donde hay empleados, donde hay profesores, donde yo vendo libros, donde etcétera, etcétera, y es bastante difícil. Y por eso es que ves que muchas universidades tienen que crear instituciones paralelas para hacer los cambios necesarios, porque desde adentro es muy, muy importante. Yo creo que el cambio está viniendo por necesidad. ¿Me explico? Más que por intención. Sí hay, yo lo puedo atestiguar, hay mucha voluntad de muchos profesores, de muchos rectores en hacer cambios de adentro, pero también hay mucha resistencia. Es decir, tú vas a reuniones, tú dices estas cosas, hay que enseñar diferente, de pronto vas el mes que viene, yo como decano voy el mes y encuentro que los mismos profesores que estaban aplaudiendo un mes atrás del seminario están haciendo exactamente lo mismo. Porque por muchas razones. Creo que el esfuerzo más importante para cambiar tiene que ser colectivo y tiene que venir de instituciones tradicionales. Tú me preguntas, ¿cómo enseña Harvard o Oxford o Yale las clases de ingeniería, de matemática, de comunicación? Igualito a como enseñaban hace 30 años. Y estas son las instituciones líderes. Claro. Sí, porque hay un elemento, que es lo que tú decías, pues lo clásico, lo básico es un elemento que... El 90% de las clases de Harvard son de la misma forma que se enseñaban hace 30 años. No ha cambiado un ápice. MIT lo mismo. Quizás Caltech. MIT creó el Media Lab con Nicolás Negroponte en 1985 y de allá para hoy han introducido algunos cambios importantes. Por ejemplo, de los ejemplos más interesantes de cambio desde adentro, quizás es la Nanyang Technological University en Singapur. Yo estuve como investigador visitante en Singapur por un año. Y hay un edificio que yo recomiendo visitar, lo pueden ver en internet, se llama The Beehive, o sea, la colmena de abejas. Es un edificio nuevo que se construyó de tal manera, Valeria, se construyó de tal manera que el profesor tiene que dar clases diferentes, porque las mesas están diseñadas diferentes, el espacio es diferente. Tiene el profesor que enseñar diferente porque el espacio físico no te deja enseñar en forma tradicional. Pero eso es un cambio impuesto. Se gastaron millones en desarrollar ese cambio así. Entonces, esa es una forma de hacer el cambio, esa forma desde arriba e impuesto. Y la otra forma de hacerlo es, por supuesto, desde abajo, donde se incentive de abajo un cambio paradigmático. Quiero incluso ligar esto que tú acabas de decir con dos elementos de la pedagogía, bueno, que no deberíamos hablar de pedagogía en el nivel universitario, andragogía, porque es de adulto. Dos elementos de la andragogía que yo haría énfasis, que son quizás muy, muy importantes, que a veces no los tomemos en cuenta. El primero es que cuando se educa a la persona o se educa al individuo, se está educando al individuo para el cambio, para que cambie su actitud, para que cambie su vida. Y el segundo, que se está educando a ellos para mejora. Nadie estudia para ser menos de lo que era, ¿no? Nadie estudia para ser, siempre estudiamos para hacer más de las cosas. Y esos son, entonces, si tú tienes esos dos objetivos claros, entonces empiezas a pensar en la metodología. Voy a ligar esto además con lo que estábamos hablando del conocimiento obsoleto. Realmente, a pesar de que han pasado 2500 años, hoy en día solamente hay dos métodos andragógicos, pedagógicos, dos métodos, no hay más nada. Son el socrático y el platónico.
El platónico, perdón, el socrático, mentira, el socrático y el aristotélico. El aristotélico es el sistema que el 99% de los sistemas educativos funcionan, que es yo me paro, tú me escuchas y tú aprendes de lo que yo digo. Y el socrático, que es discutimos y solventamos esta discusión. Esos son los dos sistemas. Todos los demás sistemas derivan de esos dos principios clásicos filosóficos, socrático y aristotélico. Yo lo que creo que hay que hacer hoy en día es no solo ser más socrático, utilizar las tecnologías para hacer más discusiones. En la Universidad de Edimburgo, por ejemplo, en Escocia, la maestría de ellos de matemáticas es discusiones, no tienen clase. No tienen clase. Son problemas, los solucionan y lo discuten y lo solucionan en grupo. Así es, sí, y es justamente, pues es la apuesta que el aprendizaje colectivo es pues mucho más poderoso, ¿no? Justamente hablando de esto que planteas, dice así José Chacón aquí en el chat, parte de lo planteado por el profesor Jairo se trata muy bien ya en el libro La organización exponencial, escrito por Salim Ismail. Ese enfoque promete un rendimiento superior a 10 veces en comparación con las industrias del mismo sector. Se refería justamente a cómo es el proceso de aprendizaje. Dice, ya instituciones como el Tecnológico de Monterrey están planificando un pensum de estudio a la carta para adaptarse a la mentalidad de la generación Z. Entonces, en concordancia con lo que tú dices, ¿no? Digamos, ya la velocidad de los cambios es tan impresionante que, bueno, los pensum de estudios van a tener que ser justamente a la medida. O sea, qué es lo que está planteado para que un docente pueda ser un facilitador del aprendizaje y podamos entonces conversar y discutir y justamente realizarnos preguntas sobre un área específica, ¿no? Pero no predeterminada, porque puede ser que ese pensum de estudio que se elaboró hace un año, ya a la hora de implementarlo, a la hora de ejecutarlo, ya deja de estar vigente, ¿no? Entonces, gracias a José Chacón por esta maravilloso aporte. Jairo, fíjate que aquí también queríamos preguntarte en Proactívate acerca de tu opinión, tu concepto acerca de una línea de acción que promueve Proacti. Proacti, pues hace ya un año viene desarrollando un cambio en su marca y en cambio en su oferta de servicios, ¿no? Y nos hemos decidido por impulsar 3 grandes áreas, que son experiencias de servicios, coaching organizacional y un área que llamamos liderazgo todoterreno. Me interesaría escuchar qué es para ti un líder todoterreno. Yo voy a recomendar un libro obsoleto, que es viejito, pero muy bueno, que es el libro de James McBurns, Leadership. Ese es para mí el gran clásico de liderazgo. Él fue premio Pulitzer y ganó el premio Pulitzer por ese libro, que es un estudio a fondo de liderazgo. Okay. Es que él decía que es un líder. Un líder es una persona que tiene la capacidad de convencer a sus seguidores de transformarse ellos y transformar su entorno. Esa es la definición básica de un líder. Okay. No es un gerente administra, un gerente, pero un líder convence a los demás de su transformación. Fíjate que una de las grandes, para los que son cristianos, una de las grandes transformaciones del mundo es un hombre que convenció a otros 12 de seguirlo y con eso transformó él la mitad de la humanidad. O en el caso aquí del mundo musulmán, un hombre que con la esposa, que fue Mahoma con la esposa, logró convencer a la otra mitad del mundo a transformarse, ¿no? Entonces, el líder es una persona que tiene una visión y una misión bien definida, ¿me explico? Pero que se adapta a la realidad y que es capaz de inspirar confianza en los demás, en entregarle en parte su vida, porque cuando tú te vas a trabajar con una empresa, no solamente porque necesitas un trabajo, cuando tú decides rechazar otras ofertas y quedarte con esa persona o asociarte con alguien, me explico, tú estás creyendo en esa persona, ese elemento de fe es muy importante. Entonces, el líder inspira fe, inspira confianza. ¿Y cómo inspira confianza? Bueno, hay una cantidad de valores. Hay, por supuesto, gente
que en un momento determinado se venden como líderes, crean confianza y estafan a la gente. Eso también lo tenemos claro. Pero el líder que es exitoso, no solamente tiene éxito él, sino tiene éxito a su entorno. Mira, para mí, realmente, cuando yo voy a una empresa, cuando he visto empresas donde veo yo un líder, donde los empleados tienen 20, 30, 40 años con esa persona, yo digo, este es un líder. Porque para que una persona se quede toda su vida contigo, me explico, en ese trabajo, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando tienes gente competente, cuando tienes gente que se hubiese podido ir a cualquier sitio, pero se quedó con esa persona, significa que esa persona inspira, esa persona le ha dedicado, le ha dado lo más valioso de su vida a ese líder, le ha dicho, yo te voy a entregar mis mejores años de servicio a ti, porque creo en ti, creo en este futuro, creo en este proyecto. Entonces creo que el líder tiene que ser una persona de las cualidades, de las destrezas que tiene que tener el líder, tiene que ser una persona que aprenda a inspirar de forma transparente, no mintiendo, no siendo demagogos, no, sino inspirar. Para mí, por ejemplo, uno de los grandes líderes que yo recomendaría a la gente leer su biografía y todos sus libros es Lee Kuan Yew, el fundador de la República de Singapur. Todo el mundo, lamentablemente, nuestras metodologías políticas, yo caigo un poquito más política porque sin política no hay sabor en este mundo, las grandes metodologías, ¿qué es lo que ha hecho más daño en América Latina? Yo digo Cuba, la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque eso se convirtió en el mito, todo el mundo, la resistencia, yo estuve en la Universidad del Zulia, bueno, la gente que me conoce de esa época, me llamaban agente de la CIA, porque todos ellos enamorados de Silvio Rodríguez y tal, y yo les decía, no chicos, eso no va a funcionar. Y entonces, en la universidad hablan, no, Cuba, Cuba, Cuba. Yo digo, pero ¿por qué miramos a Cuba? ¿Por qué no miramos a Singapur? Cuba y Singapur Singapur se hizo independiente un año después de Cuba. Casi la misma época que en Cuba. Tuvo un bloqueo económico que fue peor, 10 veces peor, porque Cuba tuvo a la Unión Soviética que le dio 5.000 millones de dólares por año durante toda la existencia soviética. Y Singapur eran chozas, cuando los británicos se fueron de ahí, dejaron chozas con malaria, ahí no había nada. Y ahora es una de las economías más modernas, más poderosas del mundo. No solamente fíjate, Jairo, que justamente suscribiendo lo que tú dices, aquí José Chacón menciona el caso de la Nanyang Technology University en Singapur, ¿no? Que es una universidad de punta, como dice él, y relata que tomó un curso online de comercio electrónico y que a pesar de que Singapur es un territorio minúsculo, pues es un gran ejemplo de desarrollo, es lo que tú planteabas. Por supuesto, esta universidad, ¿no? Esta universidad que son importantes, ¿no? Francisco, esta universidad que menciona esta persona, sí, es la misma que yo estoy diciendo que creó este este edificio, es la misma, sí. Y te estoy diciendo, o sea, yo lo pongo como ejemplo porque nosotros tenemos que también presentarle a la gente, a los empresarios, ejemplos realmente buenos, para que se inspiren con ejemplos interesantes. En este caso yo hablo de Singapur porque se transformó de un país totalmente atrasado, con casas de cartón, etcétera, en una de las economías más poderosas del mundo. Y no solamente económicamente, Francisco. Ellos están a la par de Dinamarca, Suecia, Noruega, en el índice de desarrollo humano. Importante, claro. Jairo, ya vamos entrando a este espacio de entrevista donde queremos conocer un poco más de Jairo Lugo como persona, ¿verdad? Como ser humano, que bien tú referías, pues que es una también de las tendencias actuales a nivel de la educación. ¿Cuál es tu principal creencia limitante? Y te agradezco brevedad en las respuestas porque quisiera pues indagar sobre no te escuché. ¿Cuál es tu principal creencia limitante? La de Jairo Lugo. ¿Principal creencia limitante? Mi principal limitante. Limitante, sí. Ahorita que me está costando un mundo aprender el árabe. Pero ahí le estoy dando. La dificultad, claro. Okay. Y si pudiera ser invisible, Jairo, ¿qué es lo primero que harías? Si fuera invisible, lo primero que haría, me vas a poner a pensar con eso. Yo diría,
que yo diría que iría a Venezuela y haría algo que ayudara a cambiar el régimen político en Venezuela. Ok, muy bien. Dime algo, ¿cuál es la persona que tú más admiras? Pero ¿viva o muerta? En ambos mundos, sí. Bueno, mi madre, que falleció, la doctora Argelia Ocando, que fue una gran médico zuliana y por supuesto fue la gran fuente de inspiración. Desde el punto de vista de, desde el punto de vista político y empresarial, nombré a Lee Kuan Yew de Singapur. Yo diría que de los grandes líderes, que ojalá fueran, muchos políticos fueran como lo que ellos están haciendo. Ya. ¿Qué desafío tienes actualmente, Jairo? Además del árabe. Aprendizaje del árabe, sí, aprendizaje del árabe. Mira, es trabajar con gente que es muy buena, muy decente, pero que tiene una cultura completamente diferente a la cultura de uno. Es decir, hacer una transformación en una facultad. Yo solamente para aclarar, en mi facultad se enseña en árabe. Todos mis profesores son árabes. Yo soy el único no árabe. Es más, soy el primer decano no árabe que esta universidad nombra en la historia. Entonces, que no solamente es lo del idioma, es la costumbre, las prácticas completamente diferentes. Ha sido para mí un aprendizaje maravilloso, pero realmente ha sido un gran reto donde la mente no me descansa en ningún momento porque estoy viendo todo el tiempo cómo le entro a cosas pues, que básicamente para nosotros, cosas tan simples como que yo tengo estudiantes, mujeres y hombres que tienen que sentarse en sitios diferentes. Solamente para planificar yo tengo que lidiar con eso. Me explico, porque son costumbres, yo las respeto, es su religión, es su costumbre, yo estoy aquí como invitado, así que yo no vengo a cambiar eso, yo vengo a mejorar los procedimientos y tengo que trabajar con esa realidad. Claro. Por acá justamente, bueno, hablando de desafíos, dice justamente José Chacón que por la miopía, pues muchas veces en Latinoamérica se dejó la oportunidad de aprovechar a las empresas a finales de los años 70 y 80, que hubiese sido pues una posibilidad de un boom económico importantísimo. Y bueno, pues fueron migrando a otras regiones del mundo, ¿no? Efectivamente, pues una opinión que acá suscribe José Chacón. Y dime algo, Jairo, ¿qué personaje de las tiras cómicas te gusta? Mafalda. ¿Te agrada? Mafalda. 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 O sea, no, ahí no es. Y todo lo que creó el difunto Quino era extraordinario. O sea, Claro. Mafalda. ¿Qué es lo más exótico que te has comido viviendo allá en Qatar, Jairo? Lo más exótico. ¿Ah? Lo más exótico que te has comido viviendo allá en Qatar. En Emiratos, dices tú. Bueno, sí, en Emiratos, porque tú vives en Doha, ¿verdad? Sí, no, yo vivo en Sharjah, que es Emiratos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos son 6 países, yo estoy en Sharjah, que uno, está Dubái, que está al lado mío, y yo vivo en Sharjah, que es el único, que por cierto, es el único Emirato donde el único donde no se bebe alcohol, o sea, que para beberme una cervecita tengo que viajar 20 minutos a Dubái. Okay. O sea que ahí estoy. Lo más exótico que yo me he comido aquí son testículos de camello. Testículos de camello, fíjate. Sí, totalmente desconocido por acá. Pero no fue que los pedí, es que me invitaron. Ellos tienen unos espacios que son muy sagrados de ellos, que son los majlis. El majlis es el sitio donde las familias se reúnen. Entonces me he hecho amigo de varios de ellos y uno de ellos me invitó para la boda de la hermana y celebramos y sirvieron esto. Entonces no puedes rechazar y bueno, al pecho, a lo hecho pecho y ya. Claro. ¿Y te gusta tomar cuál de esas bebidas que te hace viajar hasta allá, hasta Dubái para poder probar? ¿Cuál es tu bebida preferida? Aquí hacen un té muy bueno, un café muy bueno que se llama el carac. Que lo hacen que muchas veces lo hacen con leche de camello, es excelente. Si ustedes llegan a venir para acá, estoy a la orden, por cierto, el que vaya a venir para acá, estoy a la orden, me avisan.
Y aquí hay un carac que a mí me encanta. Yo que no bebo mucho café, ese me gusta mucho, pero tiene muchas calorías. O sea, la comida aquí es extraordinariamente buena, extraordinariamente con bastante sabor. Y se come muy bien, ¿no? Ellos, el cordero lo preparan muy bien, etcétera, y hacen arroz y tal. Y hay mucha influencia de la India. La gente no sabe esto, mucha gente no sabe. Hasta los años 60, la moneda de curso en los Emiratos, al momento, hasta que se hizo independiente en el 61, la moneda de curso era el rupee de la India. Ya, Con ese entonces, porque estos países estaban muy interconectados. Yo estoy apenas a 3-4 horas de vuelo de Nueva Delhi. O sea, hay conexiones. Irán me queda en la otra esquina. O sea, esto es el centro del planeta realmente. Jairo, y una pregunta, ¿cuál para ti es un valor diferenciador, por ejemplo, de un candidato para hacer un emprendimiento de futuro? ¿Cuál sería un valor así bien específico, diferenciador en tu opinión, que pueda sentar esa diferencia a la hora de tomar una decisión? Que sea lo suficientemente orgulloso, lo suficientemente orgulloso, lo suficientemente comprometido para tener una idea y llevarla adelante, pero lo suficientemente humilde para reconocer sus limitaciones. Muchas veces encontramos líderes que son muy buenos para la visión, pero no muy buenos para la administración. Entonces se los come la falta de recursos. Entonces tiene que ser una persona que diga, yo necesito esta ayuda y no todo lo puedo hacer yo y tengo que muchas veces que reconocer cuando no estoy equivocado, pero de persistir con esa idea cuando, como decía el poeta Rudyard Kipling, cuando a tu alrededor todos te reprochen y cuando todos a tu alrededor te critiquen y te cubren de reproche y tú contestar con tu voluntad sin que por eso creerte ni demasiado bueno ni demasiado santo. Yo creo que ese principio de Rudyard Kipling se aplica a la persona, es decir, ser suficientemente obstinado para llevar adelante su idea, pero lo suficientemente humilde para reconocer las limitaciones de sí mismo y de su idea y poder cubrir esas limitaciones. Bien, bueno, Jairo, te preguntaría lo siguiente, ¿qué le dirías hoy en el Día Internacional de la Mujer a tu esposa, a María Alejandra de la Costa? ¿Qué le expresarías el día de hoy? Primero, que ha llegado a complementar mi vida, que la quiero enormemente, que me ha hecho una persona muy feliz, que ha aguantado muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos en 2 países por razones de los papeles y de esas cosas que tenemos que resolver, pero que es una persona con una entereza enorme. Es una empresaria. La razón principal de que yo me casé es que yo vi en ella una gran empresaria. Ella ha sido siempre empresaria. Ella siempre dijo que que no quería traerla a la gente, sino que ella quería crear su propia. Ahorita está montando una empresa allá en España, que es una de las razones por las que está, o la razón principal por la que está allá. Es emprendedora y yo creo que ella tiene mucho que enseñarle a otras generaciones jóvenes, sobre todo de mujeres. Porque se necesitan mucho más empresarias mujeres en esa área. Porque las mujeres, por cierto, no en general, pero en muchos casos tienen esa obstinación de llevar las cosas adelante. Los que somos esposos subordinados como yo, lo admitimos, pero a la vez la humildad de que ellas sí dicen cuando no saben una dirección y piden direcciones, no como nosotros. Muy bien, bueno, Jairo, realmente ha sido para nosotros un privilegio tenerte aquí como invitado, realmente disfrutar de toda tu trayectoria y de toda tu experiencia. Y queremos ya darle las gracias a nuestra audiencia por estar conectados el día de hoy. Por favor, un aplauso para este maravilloso ejemplo de docente universitario y también de todos los emprendimientos que ha hecho. Dejo el micrófono para que te despidas, Jairo, de acá de la audiencia en Proactívate. Bueno, Francisco, a ti, a Adrián también por la invitación. Muchísimas gracias. Estamos a la orden en Sharjah. Ahí está mi email en la página web. Cualquier persona que venga por acá. En estos días estuvo acá Damelis Díaz, la periodista, y le hice un recorrido en la universidad. Estuvo por acá. Entonces, pues estamos a la orden. Siempre uno es venezolano.
a pesar de los 2 o 3 pasaportes que uno va ganando por la vida, al corazón de unos venezolanos, y siempre con la esperanza que nuestro país cambie. No volverá a ser igual, pero por lo menos que cambie por mejor, y que las futuras generaciones. Mi hijo siempre me pregunta a mí, mi hijo mayor, papá, ¿cuándo vamos a volver? Y él vive ahora en Alemania, y yo le digo, bueno, algún día. Así es. Así que bueno, Jairo, nuevamente agradecido por todos tus comentarios, por todas tus opiniones, a nuestra audiencia. Les recordamos que esta entrevista estará en nuestro canal de Proactívate con Francisco Duarte en YouTube. La pueden ver a partir de esta tarde y dejar su comentario y además suscribirse al canal. Gracias, Jairo, gracias a todos por estar conectados, y bueno, recordemos entonces que el próximo miércoles a la 1 p.m. estaremos nuevamente acá reunidos en Proactívate. Gracias a todos y gracias, Jairo, por esta maravillosa entrevista. Prepárate para conocer